Dios le bendiga abundantemente. Que la paz de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre sus vidas, su familia, su comunidad. Y que todo lo que emprendan en el nombre de Dios sea prosperado. La salud de Dios llegue a su vida en el nombre de Cristo Jesús, por cuyo nombre nosotros tenemos redención, libertad, perdón de pecado y santificación. Seguimos, como cada sábado, con el libro a los Corintios. Hoy estamos, 1 Corintios, capítulo 9, donde el apóstol Pablo inicia un tema importante para lo que es el sostenimiento de la obra de Dios, los derechos de un apóstol. El apóstol Pablo sabemos que viene dando enseñanza puntuales a esta iglesia y de hecho este capítulo 9 inicia con este tema, los derechos del apóstol. Entonces, pareciera que este capítulo es un paréntesis en el pensamiento central que viene desarrollando el apóstol Pablo desde el capítulo anterior, y ese tema se va a retomar nuevamente en el capítulo número 10, que era el comer las cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Entonces, Pablo da continuación aquí al tema de la libertad en Cristo, que él mencionó en el capítulo 8, y muestra a los corintios que la única razón por la cual gozaban de este privilegio era por el amor de la misma iglesia, ya que su fin era la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Debido a esto, algunas personas, parece en la iglesia de los Corintios, negaban el apostolado de Pablo, por lo que él les responde una serie de preguntas que parecen retóricas y que la respuesta contundente a esta pregunta es siempre un sí. El tema común entre el capítulo 8 al capítulo 10 a los Corintios es sobre la idolatría. En el capítulo 8, el apóstol Pablo trata sobre la idolatría a las falsas deidades y cómo ésta pierden su sentido y su poder cuando ya se tiene un conocimiento profundo de la palabra, el conocimiento del Señor, conocimiento de Cristo y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 9 es sobre la idolatría a los hombres y al dinero. Y vamos a ver más adelante que sigue esa misma línea temática en el capítulo 10 sobre los pecados y las consecuencias de la idolatría. Pero ¿cuál es el problema central ahora que Pablo quiere exponer y defender en este capítulo 9? Básicamente se trataba de una rebeldía de la iglesia de los Corintios, de algunas personas de la iglesia de los Corintios, contra el apóstol Pablo. Ellos vivían para sus deleites y no querían colaborar en lo que era la obra de Dios, ni sostener a los que son siervos que trabajaban en ella. Sin embargo, al mismo tiempo, seguían a los falsos maestros y los idolatraban sin importar lo que Cristo le había enseñado o esa base que el apóstol Pablo puso cuando estaba iniciando esta iglesia. Entonces el apóstol Pablo explica en este capítulo 9 que en un comienzo de su ministerio, él decidió no aceptar el apoyo financiero directo de la iglesia de los Corintios. Incluso aunque tenía derecho a recibirlo, primero, reivindica el derecho de los trabajadores, incluyendo a los apóstoles, a recibir un salario por su trabajo. Él habla de ese servicio al Señor, que es como un trabajo, y que desea que el que trabaje en la obra manda a que pues sea sustentado como un trabajador que va y ejerce su trabajo. Es una labor, cuando concluye su labor, pues tiene una remuneración. Pablo da 3 ejemplos de la vida cotidiana que ilustran este punto. Habla de los soldados, de los vinicultores y de los pastores, quienes obtienen un beneficio económico de sus labores. Sin embargo,
Es poco común que Pablo recurra solamente a lo que es convencional para defender sus argumentos en cuanto a su apostolado. Por eso Pablo inicia este capítulo defendiendo su ministerio y aclarando sus derechos como apóstol de Cristo, pero inmediatamente él también quiere resaltar por qué él había renunciado voluntariamente a ese derecho. Voy a proceder a leer lo que es el capítulo 9. El apóstol Pablo, como le dije, inicia con una serie de preguntas. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro Dios? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra lo que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también a otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién, quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza y recibir del fruto. Y nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si ganásemos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y el apóstol continúa en esta defensa. Por eso él aclara, su argumento es que usaban los falsos maestros para destruir el ministerio de Pablo, que este consistía en decir que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Al parecer, se basaban en el hecho de que Pablo no había estado con Jesús durante su ministerio terrenal. Entonces, por eso Pablo hace esta pregunta, que si acaso no estuvo él con Jesús, el apóstol vio a Jesús y dice que fue Jesús quien le comisionó en ese primer versículo. En el versículo 2, el apóstol Pablo presenta esta misma iglesia como fruto de su trabajo, o sea, que el trabajo de él estaba respaldado, que él se encontró con Jesús camino de Damasco. Recordamos que él iba en persecución de los cristianos y Jesús se le aparece y él en ese momento ve al Señor y el Señor le hace un llamado y le da una comisión y lo encomienda a Ananías para que éste vaya y ore por él y lo preparen para el ministerio. Entonces, él cuenta nuevamente esta experiencia de cómo fue su vivencia con Jesús. Y después que él se topó con Jesús en el camino a Damasco, su vida dio un giro y empezó a predicar el evangelio, a edificar el cuerpo de Cristo, a levantar iglesia en diferentes ciudades. Por eso él empieza diciendo cuáles eran sus cualidades y que había un trabajo con esa iglesia y otras iglesias que respaldaban el trabajo que él había hecho. Entonces, había un fruto que respaldaba. Entonces, y el hecho de que era encomendado por Dios, eh, aunque no significa que tenemos que ser aceptados por todos, muchos rechazan el mensaje, sino también el ministerio, a quienes ejercen ese ministerio. Y eso
a Pablo no lo desanimaba, más bien le animaba. Recordemos que él, bajo muchas persecuciones, bajo muchas tribulaciones, y él permanecía en su meta principal de agradar a aquel que lo había llamado como soldado, agradar a aquel que le había comisionado. Entonces, cuando presentamos una defensa de un ministerio, en realidad lo que no nos estamos defendiendo, representando a nosotros mismos, sino que lo que Dios ha dicho, ha establecido, es que cuando presentemos defensa del ministerio del Evangelio, es importante que usemos correctamente la palabra de Dios y que no lo hagamos en, en nuestras propias capacidades, que no lo hagamos por nuestros méritos intelectuales, sino apegado a lo que dice la palabra, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta defensa. La defensa de Pablo ante sus opositores. Ahora Pablo va a dar sus propios argumentos para sustentar su derecho de ser sostenido como un verdadero apóstol. Resalta sus derechos en que tiene derecho de comer y beber, tiene derecho a tener una esposa, de casarse, tiene derecho de no trabajar en otras cosas externas a lo que es la obra de Dios. Pablo usa las ilustraciones naturales para explicar su derecho y dice, bueno, ningún soldado como que va a la guerra a su propia expensa, o sea, no va proveyéndose él de todo lo que necesita para estar militando en el ejército. Ninguno que planta la viña se queda sin comer de este fruto de la viña, y ninguno que apacienta un rebaño dice, este no bebe de su leche, este no disfruta del resultado del trabajo que está haciendo. Él trae estas ilustraciones para hablar en el sentido de que el trabajo que él estaba haciendo como ministro de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo, también merecía, era un derecho, una remuneración y un sustento para que él pudiera seguir hablando, llevando el evangelio a otras ciudades. Pablo usa las escrituras en el aspecto espiritual cuando dice, no, Dios tiene tanto cuidado de los bueyes como de sus siervos. La esperanza de recibir los frutos está implícita en todo trabajo. O sea, cada persona que está desarrollando un trabajo, siempre está implícito el tema de que va a recibir algún tipo de remuneración. Hay una esperanza de que va a haber un fruto de lo que ha hecho. El apóstol Pablo estaba sembrando espiritualmente en esta iglesia. Él había levantado esta iglesia y la mantenía doctrinándola desde donde él estuviera para que pudiera ser una iglesia santa. No es gran cosa sembrar lo espiritual y cegar lo material, es una de las preguntas que el apóstol hace. Y si otros participan de este derecho, ¿cuánto más ellos? Pablo se refería que habían otros apóstoles, otros llamados apóstoles, que estaban ejerciendo su derecho de vivir de las ofrendas, vivir de lo que la iglesia le otorgaba. Entonces decía, ¿cuánto más nosotros? Refiriéndose a Pablo, a él mismo y a Bernabé, que estaban trabajando en esa iglesia. Pablo no había usado este derecho para no ser tropiezo. Recordemos que en el capítulo 8 el apóstol Pablo viene explicando de la libertad cristiana, que de acuerdo a la madurez que se tiene en el Señor y el conocimiento de la palabra, la persona tiene la libertad de poder vivir su vida en Cristo sin estar con tantas restricciones a cosas normales y naturales, y no darle tanta importancia a lo que son los ídolos, porque sabemos ya que ellos no tienen poder, porque sabemos ya que ellos no pueden incidir sobre el creyente. Entonces, él habla de las libertades y los derechos cristianos, pero advierte que sí, esta libertad y esa madurez, usted puede hacer que no defender ese derecho, no ejercer esa libertad, si esto va a perjudicar la fe de un hermano que todavía es como un niño espiritual, que lo que debemos estar es
centrado en ese amor para que nuestro prójimo madure y crezca en lo que es la palabra y el conocimiento del Evangelio. Entonces, la intención verdadera de Pablo al predicar el Evangelio, podemos verla en los capítulos del 16 al 27 de este capítulo 9. Pablo había sido cuestionado y hasta difamado sobre sus motivaciones de servir en el Evangelio. Le acusaban de que solo buscaba las cosas materiales de las personas. Los corintios tenían una mentalidad muy débil, por eso Pablo decidió no pedirle sustento por su trabajo ministerial. Esto incluye a todo su equipo de trabajo en esa ciudad específica. ¿Cómo lo hizo? Dice que él trabajaba con sus manos. Vemos en 1 Corintios 4:12 que dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, y padecemos persecución y la soportamos. Y en 2 Corintios 11:7 dice, y recibiendo las ofrendas de otras iglesias. Entonces, el apóstol Pablo, aparte que trabajaba en la obra, tenía su trabajo para tener su sustento, y otras iglesias que no era la de los corintios los estaba sustentando. Por eso él decide no pedir el sustento a los corintios, y también porque sabía que ellos andaban en otra línea de pensamiento, que eran cristianos inmaduros. Entonces, la decisión por la cual Pablo no participaba de este derecho, y él decía, ¿y si otros practican de este derecho sobre ustedes? Porque nosotros no, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, vemos que en la iglesia de los Corintios habían otros ministros que se beneficiaban de la contribución económica de esta iglesia, pero Pablo, como le expliqué anteriormente, decidió no participar de este derecho. Entonces, con esta decisión, el apóstol quería evitarle cualquier carga, ya que lo único que le preocupaba era la edificación de la iglesia, que la iglesia estuviese sana, que madurara, que crecieran, que se cimentaran en la palabra. Entonces él jamás iba a permitir que sus derechos o sus libertades fueran un obstáculo para el crecimiento del evangelio, la madurez espiritual de estos hermanos de Corinto. Pablo de hecho dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no ser piedra de tropiezo, por no ser un obstáculo para nuestros hermanos. Finalmente, el apóstol Pablo recalca, así como en Israel los sacerdotes eran sostenidos por las ofrendas, los diezmos del pueblo, también los ministros de Cristo tienen que serlo. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Eso es una aseveración, posiblemente proviene de la misma palabra que Jesús expresó y están registradas en el evangelio. Entonces, para ese tiempo que se escribe esta carta a los Corintios, lo más seguro no habían escuchado esta palabra, o no se había transmitido oralmente. Podemos ver que en Mateo 10:10 dice, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, Pablo estaba argumentando esta defensa. En este pasaje, Pablo explica las razones por qué tiene que ver las necesidades espirituales de las almas antes que ver el tema económico y cómo se sustenta. Entonces, la necesidad espiritual de las personas para Pablo era lo más importante. Entonces, vemos como él venía hablando desde el capítulo 8 de esas libertades o de esos derechos que como creyentes se tienen, pero que un cristiano maduro y consciente
se abstiene de esos derechos o de esas libertades cuando estaba hablando el evangelio para que sus ovejas, sus oyentes, pues puedan seguir avanzando y no les sean de piedra de tropiezo. Entonces, eh, el apóstol declara, yo debería ser sostenido por ustedes, pero si eso es un tropiezo para muchos de ustedes en esta ciudad y que puedan recibir el evangelio, sencillamente renuncio a mi derecho. Es la línea de pensamiento que el apóstol Pablo trae desde el capítulo 8. Entonces, él decía que predicar el evangelio era su primera necesidad. Lo hacía de buena voluntad y cumpliendo con la gran comisión que Cristo mismo le había dado, camino a Damasco. Su mayor galardón era anunciar el evangelio gratuitamente. Su trabajo consistía en servir y no en ser servido. Él servía como un atleta en busca de la corona para no ser tropiezo de otros. Entonces, en ese pasaje del 16 al 27, él explica cuáles son las razones, cuáles son sus motivaciones, por qué él renuncia a que los corintios le estén dando ofrenda o le tengan un salario, porque él quiere que vean primero que él fue comisionado por Jesús y que su primera necesidad es predicar el evangelio y que él lo está haciendo de buena voluntad, de forma gratuita, no como una imposición o no esperando una recompensa, una remuneración del pueblo. Y que para él era más gratificante anunciar el evangelio que estar pensando o estar invirtiendo tiempo en este tema de su economía. Y que su trabajo consistía simplemente en servir, porque eso es un verdadero apóstol que se preocupa por las ovejas, que se preocupa por pregonar el evangelio, por servir y no ser servido. Entonces, que él trataba de siempre mantener su mirada en la obra, la comisión que Cristo le había hecho, y para ejercer su apostolado, él tenía y le daba evidencia a los corintios de que su apostolado era auténtico, que él era un apóstol genuino, que el Señor lo había comisionado. Entonces, de esto trata este capítulo 9 del libro de Primera de Corintios. La próxima semana continuamos con el capítulo número 10 y esas enseñanzas que el apóstol Pablo está dando a esta iglesia de los Corintios son de la vida cotidiana, que todavía hoy, después de más de 2000 años que se está pregonando el evangelio, vemos personas que en las iglesias o personas seculares se cuestionan el tema del sustento de el pastor, de la persona que está sirviendo en la iglesia. Y vemos como aquí Pablo demuestra bíblicamente desde el Antiguo Testamento cómo esto está fundamentado en la palabra y que es por mandato de Dios. Entonces, ¿qué se espera? Que un siervo de Jesucristo sirva para que el evangelio, pues engrandecer a Cristo, engrandecer su evangelio, y Dios toca los corazones para que estas personas se alineen a este mensaje, a este servicio, para sostener a quien ha decidido entregar su vida para el servicio. Entonces, es importante que nosotros como creyentes podamos entender estas verdades, hablarlas y recibirla espiritualmente y como persona madura en Cristo, para que esto no impida que otras personas que sean más débiles en la fe les sea de tropiezo. Toda esta parte el apóstol habla con mucha transparencia, con mucha devoción y tratando de que lo puedan ver, que no es un deseo de él, sino que es un establecimiento de la verdad en la palabra de Dios para con los apóstoles, pero que él
para no incurrir en que puedan estas personas que apenas están madurando o son niños espirituales y serle piedra de tropiezo, él dice, he trabajado duramente con mis manos y otras iglesias que están a otro nivel de conocimiento me están sosteniendo. No hemos pedido el sustento de esta iglesia esperando que sea algo que el Señor revele a cada uno y que salga de su corazón voluntariamente sostener este ministerio y que siempre lo primordial es que el evangelio se siga predicando, que el evangelio siga llegando a más personas y a más corazones. La próxima semana seguimos con el capítulo número 10 de Primera de Corinto para continuar con estas enseñanzas que son muy fundamentales para la iglesia de Cristo, que son situaciones, como le dije, de la vida cotidiana, pero que muchas veces hay personas que pueden estar pensando, cuestionando acerca de estas verdades que son de la vida cotidiana, pero también son verdades espirituales, son verdades del reino, y Dios quiere siempre que actuemos convencido y de acuerdo a su palabra. La próxima semana seguimos con el capítulo número 10. Bendigo sus vidas, su familia. No dejen de compartir esta enseñanza y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, que estamos viernes y sábado dando estas enseñanzas para el crecimiento en la palabra de la Iglesia de Cristo. Solamente estamos exponiendo lo que dice la palabra, lo que trae la revelación del Espíritu a su corazón, y cuando escuche esta palabra, tome lo que es de parte de Dios, porque la palabra de Dios nunca llega vacía, sino que ella va y hace el trabajo por la cual Dios le ha enviado. Dios le bendiga abundantemente y la próxima semana continuamos.